Tenemos una comunicación con Alejandra Eusebi Polich. Alejandra, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Seba, ¿cómo te va? Bien, feliz de hablar contigo. Es directora del Centro Astrológico de Buenos Aires. Tengo un montón de preguntas. La verdad, yo soy un entusiasta enorme de la astrología y, en primer lugar, quiero saber de qué trata el centro, dónde queda, hace cuánto existe, bueno, un poco la historia y cómo es el lugar, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, a ver, el CABA es uno decimos CABA, el Centro Astrológico de Buenos Aires, las siglas son similares a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires y es una de las más antiguas del planeta, Seba, porque empezamos en el año 61, siempre fundación sin fines de lucro, ¿no? Siempre una asociación sin fines de lucro como para dar a conocer, justamente como ideario, es siempre el dar a conocer la astrología, difundir las distintas ramas de estudio astrológico que hay, inclusive la investigación con metodología científica también. Y existe, como te decía, estamos a punto de cumplir 60 años, queríamos hacer realmente algún festejo especial, porque 60 años no es habitual, y no, realmente es una de las más antiguas del planeta. Hicimos el detalle, es muy impresionante. Bueno, se resistió todos estos años con las crisis económicas argentinas, políticas, etcétera, y estamos súper dedicados justamente a lo que es la difusión de la astrología, la enseñanza. Tenemos cursos, tenemos una currícula de estudios, está en Buenos Aires la parte, digamos, física, y estamos este año, con todo esto de la pandemia, bueno, nos impulsó en modo remoto. Exactamente, a hacer toda la carrera online. Teníamos ya muchísimo hecho en formato digital, entonces esto nos facilitó la tarea y hicimos también una renovación del programa en los últimos años, actualizando, ayornando los contenidos astrológicos. Vos sabés, Seba, que hay muchísimos postulados astrológicos que, por supuesto, es una ciencia milenaria. Sí, claro. Y muchos de estos postulados funcionan bárbaro, pero muchos otros no. Entonces también estamos haciendo todo un repaso, una resignificación, un planteo, un testeo de estos postulados para ver justamente cómo se van adaptando las interpretaciones a medida que la propia humanidad va evolucionando. Y trabajamos mucho también con estadísticas para validar y poder sustanciar las cuestiones los postulados que tenemos, ¿no? Las cuestiones que aseveramos o que conocemos, pero siempre la mirada es, digamos, tener en cuenta que la ciencia es una herramienta, ni más ni menos que eso. Es decir, después está la astrología, ¿no? La ciencia es una herramienta para comprender cómo funciona, cómo modelar la realidad en relación a la astrología y la vida en la Tierra, ¿no? Es decir, las posiciones planetarias y la vida en la Tierra como la conocemos. Sustanciar nos permite conocer mejor lo que es nuestro saber. Y estamos, bueno, hace muchísimos años damos conferencias gratuitas, tenemos un montón de actividades, talleres, seminarios. Vos, si sos fan de la astrología, sabés que la astrología tiene un montón de disciplinas distintas, ¿no? Se puede hacer astrología médica, astrología psicológica, astrología política y mundana, astrología de los procesos de elección de fechas y demás. Podemos hacer un timing de la vida de las personas que es fascinante, donde uno puede ver. Yo pescaba hoy una partecita de cuando estabas hablando en la primera parte de tu programa, que hablabas, bueno, de la diferencia entre la trama y los temas, ¿no? Un poco enojado estás. ¿Cómo? Está un poco enojado, pero bueno, ya se me pasó. Sí. No, pero a ver, es súper interesante porque en astrología nosotros podemos, por ejemplo, tomar una carta sin saber absolutamente nada de una persona, ¿no? Solamente unas coordenadas celestes terrestres. Y con solo eso podemos ir viendo, a través de las técnicas astrológicas muy precisas de posiciones planetarias, la evolución de una vida. En qué momentos hay más tendencia a que emerjan determinados contenidos psíquicos, en qué momentos, por ejemplo, un artista, supongamos un Van Gogh, pinta sus flores, sus colores tremendos, y con qué tránsitos, que son más bien tristes y opacos, en términos generales, por supuesto, pinta los cuadros como los comedores de papas, etcétera, ¿no? Esto se puede ver con los artistas son fantásticos para trabajar lo astrológico, pero cualquier vida puede ser tomada así. Y yo pensaba esto de la trama y el tema, que cuando hacemos ese timing de la vida, uno puede ver el cuándo de muchos procesos
pero el fondo es el tema, en realidad. Bueno, ¿qué se juega en esta persona en este momento? ¿Cuáles vínculos? ¿Qué relación? ¿Qué emerge? Y eso es fantástico de ver, ¿no? Y el centro está, como te decía, en el centro de Buenos Aires, ahí cerquita de Congreso, estamos con nuestra sede física, y bueno, y ahora estamos ya expandidos. ¿En qué calles? ¿Dónde queda exactamente? Es Rodríguez Peña, 660, primer piso. Es entre Viamonte y Tucumán. Acá nomás. Estamos a 5 cuadras. Años nos mudamos ahí. Sí. Hola, hola. No, te decía que estamos muy cerca. Ah, no sé dónde está la radio. Rodríguez Peña y Mitre. Ah, mira, guapa. Sí, ahí nomás. Hay que darte una vuelta por el Cava. Evidentemente. En estos momentos por ahí no, porque está en el 61, cerrado. En el 61, ¿quién lo fundó? ¿Cómo se funda? Lo funda un grupo de astrólogos que, bueno, aquí en Argentina hubo siempre una movida astrológica muy potente. Claro. Y había todo un círculo relacionado con las ciencias teosóficas, astrológicas y artistas también, entre los cuales, bueno, mi abuelo estuvo justamente con ellos. Mi abuelo fue un astrólogo que descubrió, que inventó un sistema de casas, no sé si es inventar o descubrir, un sistema de casas muy específico para darle más precisión a los cálculos, y estuvo también en esta situación, pero él no fue uno de los fundadores. Los fundadores, bueno, fue toda la gente de Pácula y demás. Tenemos que subir, ahora me hiciste acordar que tenemos que subir a la página web, que está todavía en formación, la historia completa de la fundación del centro, pero había una enorme pasión por la ciencia astrológica. Si yo recuerdo cuando mi abuelo contaba que ya él llegó aquí a Buenos Aires, era un inmigrante, un matemático húngaro, y ya aquí había una movida impresionante en los 1900, 1930, 1940, y se empieza a formar esto, pero eran círculos de charla más informales, ¿no? Donde se hablaba, se debatía, se trabajaban cuestiones básicas, matemáticas y demás, porque en ese momento no existían las computadoras, teníamos que hacer todo a través de la matemática, porque no hay que olvidarse que la astrología, con toda su magia y toda su multinivel, su cosmovisión, tiene una base concreta astronómica, ¿no? Entonces, en esa época, el que no sabía matemática y demás no podía ser astrólogo porque no tenía la base para interpretar las cartas natales. Y desde allí, bueno, se empieza a formar toda esta comunidad muy entusiasta, muy interactiva, y deciden hacer una fundación, tomando, por supuesto, los ejemplos de las casas de estudio que ya existían, como la Federación de Astrólogos Americana y demás, y se inicia la fundación en el 61 como para, justamente como ideario en los estatutos está este tema de difundir la astrología, desarrollarla, es decir, no solamente tomar los postulados de hace milenios, ¿no? Porque la humanidad también va cambiando y la expresión astrológica de las energías planetarias es distinta ahora, siglo XXI, que lo que era en 1800, ¿no? El síndrome, por ejemplo, de burnout, tan habitual ahora, bueno, en 1800 no existía de esa manera, existía con otras connotaciones, ¿no? Saturno, hasta hace no mucho, tenía que ver, por ejemplo, con la figura del padre, pero ahora en las camadas nuevas de jóvenes, con padres jóvenes, que son totalmente distintos al Saturno, ya no se lo ve actuar en las cartas como figura de padre. Entonces hay un montón de cambios que estamos visualizando y que requieren de, por supuesto, ayornamiento, investigación, ¿no? ¿Qué gente se acerca a los cursos? ¿Cómo tenés algún tipo de tendencia? ¿Podrías hablar de un curioso ideal, de un público ideal o típico que tiene el centro? ¿Cómo definirías? En la fundación tenemos siempre muchísimo profesional, tenemos muchos médicos, psiquiatras, ingenieros, gente proveniente de las ciencias, muchísimos bioquímicos, porque les interesa justamente la parte de investigación y de diríamos, entre comillas, seriedad, dicen ellos. Esto es lo que ellos dicen siempre, ¿no? Nosotros preguntamos por qué viene la fundación también. Y tiene que ver con esto de la fundamentación de lo que uno puede ver, ¿no? Bueno, el problema es lo que ha hecho, o sea, entender, o hay gente que lamentablemente sigue confundiendo astrología con el horóscopo, ¿me entendés lo que quiero decir? Claro, y bueno, es muy triste, eso es el daño que se ha hecho con una divulgación inexacta y bastante frívola que termina un poco bastardeando ideas que, como vos decías, tienen más que ver con la astronomía, con la ciencia, con el arte, con la cultura en definitiva.
Totalmente. Si en realidad la astrología trabaja multinivel, ¿no? Trabaja con todas las capas de la realidad, porque estamos conformados por todas las capas de la realidad. Yo, por ejemplo, pongo muchísima terminología de las ciencias en las clases, porque tiene directamente que ver esa psiquis con sus sustratos o densidades de distinta calidad, ¿no? O distinta frecuencia o energía, como quieras llamarlo. Sí. Y es cierto, en los medios de comunicación lo que sale siempre es el tema de el sol en tanto. Sí, claro. Digo, Seba, que si yo no hubiera crecido en una familia de astrólogos orientada en la investigación, posiblemente hubiera dicho qué pavada la astrología, ¿no? Siendo Virgo y siendo bastante escéptica. Sí, claro. Y tuve la suerte de acceder a esto y entender que hay otra astrología y de hecho desarrollarla. Ahora vos sabés que uno de los problemas que tenemos en el CABA es que en los medios de comunicación, todas las veces que, por ejemplo, nos quieren dar entrevistas acerca de la investigación metodológica, nosotros necesitamos también pedir ayuda a los científicos para ayudarnos justamente con los métodos de testeo, y no nos dan cabida si no es para decinos qué le pasa a Susana Jiménez en tal año, o decinos que sí, claro. les toca... ¿Cuándo se termina el COVID? Sí, ese tipo de cosas. Sí. Totalmente, que no es que esté mal lo del COVID, es muy rico desde lo astrológico. Hay un montón de cosas que hablamos ahí. Nosotros tenemos un canal de YouTube que es Fundación Cava, donde también tenemos varias conferencias. Yo hice una justamente del COVID en abril, porque era muy fuerte lo que se venía, lo veníamos avisando hace tiempo también. Bueno. Y bueno, está allí, digamos, plasmado de una manera muy particular el tema del todo esta movida mundial que ocurrió este año. Y es una repetición constante en la historia también, cada vez que Saturno y Plutón están juntos, que pasen cosas difíciles para la humanidad. ¿Y cuándo dejan de estarlo? O sea, la pregunta sería ¿cuándo se termina un poco Todo el mundo pregunta esto. Y bueno, en realidad todavía van a estar activos este año y el año que viene. Qué lindo. El tema, ¿sabés qué es, Eva? Es entender que Saturno-Plutón lo que hace, en general siempre en la historia, es mostrarnos lo que venimos haciendo mal. Bueno, es una constante, ¿viste? Porque Saturno, si vos sabés astrología, que Saturno tiene que ver con la realidad concreta, te la muestra de frente. Plutón con los malos manejos, las manipulaciones, los excesos y abusos de autoridad en todos los ámbitos, en las grietas, ¿no? Bueno. Y eso no está bien. De hecho, parte del abuso también tiene que ver con el humano sobre, por ejemplo, el ecosistema planetario, etcétera, etcétera. Perdón, y cuando esto termina, viene un renacimiento, pues, sea cuando fuere, medio vuelven a salir las flores, vuelve a brotar la alegría, digo, pues yo no. Sí, sin ninguna duda, porque los ciclos fueron todos así. Yo estoy pensando en el año 47, en el 1914, el comienzo de la Primera Guerra, estaban justamente juntos, vino una guerra de 6 años en ese momento, y después despejó un poco, después volvió la Segunda Guerra, otra vez Saturno-Plutón, en las postrimerías de la guerra, cuando había que reconstruir las ciudades bombardeadas, ¿no? Es decir, es un esfuerzo que hay que hacer, pero además uno aprende sobre astrología a medida que va entendiendo qué pide esa energía planetaria de alguna manera, ¿no? Saturno y Plutón pide que hagamos foco en los excesos que cometemos, en no trabajar desde el miedo, desde las grietas, desde los enojos, sino vincular. Qué difícil. Saturno, ¿no? Entonces, después de eso, mira, la pregunta tuya, la otra vez estuvimos en uno de los congresos debatiendo entre astrólogos también, y para mí una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer es ¿qué más? Hay mucha gente que está tomando conciencia de muchas cosas con esta pandemia, mucha gente. El punto es qué masa crítica de personas en el planeta es capaz de tomar tanta conciencia como para impulsar un cambio real y profundo, porque uno todavía, hoy por hoy, con todo lo que pasó estos meses, sigue viendo grietas por todos los costados, ¿no? Enojo, furias por todos los costados. Entonces, nos preguntábamos eso. Hay mucha ignorancia también en general, la ignorancia no ayuda, no a la reflexión. Sí, y tal cual. Y justamente uno de los temas es esto. La otra vez veía, hay documentales de todo tipo ahora que uno está viendo, obviamente en las redes y demás, muy interesantes, pero es cierto que, y retomo un poco lo que vos decías, que uno no está acostumbrado a mirar entre líneas o a reflexionar más allá del campo de conciencia. Si sabía que ibas a escuchar la apertura, hacía más calmo, porque ahora me da vergüenza. Debo decís a este programa, por Dios, no quiero hacer la nota. No, este tipo enojado.
No, Diego, me tenés que avisar que van a escuchar los invitados la apertura y una apertura bueno. Hola. Astrología Betty Elizalde, bueno, hablo como Betty Elizalde. No, vos sabés que esto pasa, Seba, nos pasa todo el tiempo. Es decir, uno sabe en el fondo de su alma más sensible y espiritual, sí, que tenemos que bajar muchos cambios, pero somos humanos, y en momentos en que estamos tensos, y a todos nos pasa. El punto justamente es esta, vos hablabas de construcción, sí, y yo creo que la deconstrucción obviamente no es solamente un término para el patriarcado y el feminismo, sino también una deconstrucción social que tenemos que hacer. Sí, claro, desde ¿no? ya. Total, todos nos enojamos. ¿Quién no se enoja? Sí, claro. En algún momento, me pasa, por ejemplo, cuando las entrevistas las quieren dar solamente si hablas sobre temas absolutamente superficiales o banales, ¿no? Y yo quiero hablar de investigación, de desarrollo, y todos nos enojamos. Este es el programa, este es el programa para ir a fondo, así que puedes decir lo que quieras. Está bárbaro, buenísimo. Sí, porque justamente es parte de las energías que nos pide, digamos, desde la astrología lo vemos con tanta claridad, pero así todo, dentro mismo lo hablamos con los propios colegas, con los estudiantes, tenemos muchísimos estudiantes, en este momento tenemos 1000 personas cursando de distintos lugares, ¿no? Y hablamos siempre esto, hablamos de espiritualidad, de profundidad, de autoconocimiento, pero una cosa es hablar, otra cosa es cambiar tu manera de conducirte en la vida, ¿no? Y eso ya implica un trabajo personal que no todos están dispuestos a hacer. La deconstrucción es un trabajo interno muy fuerte, muy difícil, hacemos avances, retrocedemos, ¿no? Saturno y Plutón van por ahí también. Hay que intentar de a poco porque todo y repentinamente nadie puede cambiarlo. Ojalá igual que esto de la pandemia y todo lo que implicó nos sirva para entender lo que es realmente necesario hacer en cuanto a revisar hacia adentro, ¿no? Las desigualdades que hay en el planeta, la extrema pobreza, el analfabetismo, la falta de oportunidades para que la gente se pueda desarrollar en distintos países. Bueno, ¿no? a mí me duele mucho, en realidad, porque me parece como ver el 50% nada más de la realidad, que solo se piense en términos, entiendo la urgencia, porque cómo no entenderla con todos los dramas y cuestiones tan dolorosas que han sucedido, pero que solo haya una mirada cientificista de lo que está pasando. Bueno, mira, justamente pues me parece un poco como limitar y no dar espacio a algo más. Evidentemente, digo, yo no estoy, ¿qué voy a discutir? Lo primordial de la salud, eso me parecería una necedad irresistible. Ahora, hablemos de lo otro, ¿no? De justamente proponer más ideas, porque si no nos quedamos en cuándo llega la vacuna y ese terminó todo el chiste. Bueno, justamente de eso, mira que yo amo la ciencia, la súper defiendo, pero como te decía, es una herramienta. Con esa herramienta, bueno, cuidás la salud y te asegurás que no tengas 100.000 muertos en un mes, ¿no? Pero lo otro es el tema. El tema es si tomamos conciencia y vamos más allá de la cuestión psicológica, espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, hablo de esta mirada, una cosmovisión más amplia de lo que es la vida en este universo, ¿no? Mucho más integrativa, integrando todos los niveles. Y eso todavía hay mucha gente, justamente en los grupos astrológicos hay muchísima gente que habla sobre lo mismo. Pero en todos los grupos de trabajo más introspectivos se está hablando de esto, pero esa no es la mayoría de la humanidad y la idea es, bueno, ayudar a generar conciencia, porque si no, esto es como decís vos, volvemos a foca cero, no, viene la vacuna, se acabó, listo, vamos a hacer los mismos líos que hicimos siempre, ¿no? Exacto. Y esto es justamente muy importante lo que decís, porque astrológicamente vemos también que solamente cuando la humanidad evoluciona, aprende, hay una masa crítica de gente que dice, no, paremos. ¿Viste? Cuando empiezan a sonar palabras, conceptos, en este caso en las redes, en los medios, empieza recién ahí a formarse una conciencia. Pero también es cierto que la gente tiende, también un poco por la dinámica de las redes, a encerrarse en los grupos de pertenencia que refuerzan permanentemente. Sesgo de confirmación. Exactamente, es el refuerzo de patrón clásico, ¿no? Del sesgo de confirmación. Yo voy al grupo donde se habla de que desastre tal o cual partido político y no ves nada de lo positivo o de lo negativo de uno u otro. Es decir, la objetividad nos falta y nos falta la metacognición. Vos sabés que una de las materias que tenemos en astrología, en el CABA,
tenemos, bueno, todas las materias para que la persona aprenda a levantar una carta natal, obviamente a moverla en el tiempo, a ver cuándo se constelan tales o cuales tipos de energía. ¿Sabes lo que pasa? Al que piensa A, el que piensa A no le conviene al que piensa B. El que piensa B no le conviene al que piensa A. Ahora, el que piensa C, como es el caso que estamos planteando, no le convenimos a ninguno de los dos. Entonces digo, bueno, ese es el discurso que menos va a vender, ¿entendés? Exactamente, porque la cosa está en la polaridad y es muy tribal, muy arcaico, muy de ataque-defensa, muy antiguo, humano. Y vos sabés que en el CABA también tenemos un módulo que es el de astrología y ciencia, donde, entre otras cosas, trabajamos metacognición. Es decir, cómo pensamos, inclusive para los astrólogos, que muchas veces tampoco tienen muy claro los sesgos de confirmación, que permanentemente nos estamos equivocando a través de sesgos de confirmación, digamos, forzados. Entonces, aprender a ver más amplio es un trabajo que requiere, mucha apuesta, porque estás mirando tu mente, ¿no? Y eso es lo que se requiere para que ese C pueda armonizar, y si el A y B no quieren empezar a pensar como piensan o de construir su propia mente para entender el funcionamiento, no podés acceder a niveles más amplios de la realidad, te quedás en lo chiquito, y el campo de conciencia humano promedio es muy pequeño, ¿no? Trabajo, casa y si pude comprar tal o cual cosa y punto. Después, bueno, las religiones cumplen cierta función de conexión con algo más, ¿no? El religar famoso de la religión con algo más amplio, pero a veces se quedan en los ritos y también perpetúan cierto tipo de miradas muy, muy pequeñas, ¿no? En cambio, lo que subyace la religión, que es esta metafísica, esta comprensión de, estamos en un universo que es impresionante, el solo hecho de existir, los distintos niveles de la realidad, ahí es donde empezás a darte cuenta que tenés que repensar cómo pensás, ¿no? Entender ese pensamiento. Sí, claro. Y esto es lo que nos está faltando, sin duda. Y Saturno y Plutón van a eso también, ¿eh? A eso van también. Lo que pasa es que no le damos bolilla, porque somos lentos para nuestra escala humana. Dentro del universo de ¿cuánto tenemos? 15.000 millones de años el universo, 4.500 millones de años la Tierra. Bueno, dentro de esa escala temporal, nuestra vida humana es nada, son segundos, ¿no? Te hago una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, porque a lo mejor suena tonta. ¿Hay una especie de censo o idea proporcional de qué mayoría de signo del zodíaco hay en la Argentina por una cuestión climática? Vos no sabés, qué loco que nunca nadie pregunta esto. Y la otra vez justo hablamos de esto hace 5 días, también con una astróloga española. Y les decía, también en la clase con los alumnos, la semana pasada justo, les decía, tendríamos que hacer un censo de la población, yo me tiraba más grande, a la población mundial. Hay en el planeta en este momento mayoría de, por ejemplo, Tauro, sí, claro, ¿viste? Exacto, sí. No, en realidad no, porque además varía. Hay sí censos estadísticos de fechas de nacimiento y hay estudios estadísticos hechos en los distintos países. Es que se me ocurre que tiene que ver con esto, digamos, se sabe cuándo, por ejemplo, si yo voy al registro de las personas y pregunto, ¿cuánto se anota más gente? ¿Cuándo ustedes están emitiendo más documentos? Me voy a dar cuenta cuándo nació la mayoría de la población de un año, y debe ser un número más o menos, cuando hay más nacimiento debe ser medible eso. Vos sabés que tenemos, estoy pensando, una de las estadísticas que tengo, pero es vieja, ya habría que hacer una nueva, no sé, debe tener como 40 años, no registro de cuando se anotan, sino el registro del día de nacimiento en los hospitales, tenés que recurrir al DNI, ¿viste? Es que creo que con un boca de urna lo sacás, si vos vas al italiano y le decís cuál es el mes que más gente nace, debe ser, digamos, es como ir a... Sí. Así habíamos hecho en su momento, hace mucho tiempo, habían hecho los astrólogos de distintos países, fue súper interesante, pero después lo que se observó también es que va variando según la época. Según los años. Hay pequeñas variaciones. No, es cierto que, ¿cómo era? Yo la tengo en algún lugar, hay un manual que no es un manual, es un estudio de investigación del ISAR. En un momento se decía o se creía que la mayoría de la gente era concebida en el verano. Claro, la mayoría de las concepciones, ¿no? Claro. Recordemos que en nuestro hemisferio sur está la menor cantidad de población. Exacto, pero por lo menos para la Argentina, digamos, siempre se decía que había mucha concepción no nacimiento en verano, a lo mejor en un lugar común, un cliché, yo no sé cuánto será así, pero se hablaba de eso. Sí, acá tengo en mi mano el libro donde están
las estadísticas. La voy a, si la encuentro te lo digo. Porque pero son re viejas, hay que hacer nuevas. Pero sí es súper interesante esto, a ver, 465, porque mostraba con mucha claridad cómo había ciertas fluctuaciones, ciertas variaciones. Tengo que buscar, porque es un libro gordísimo este. Qué bien. No lo tengo acá, es decir, está acá, pero tengo que buscar entre 400 pero te hago una pregunta, aprovechando esto de concepción. ¿La concepción no digamos, influye astrológicamente en nosotros? Vos sabés que ese es, bueno, todo un tema. Nosotros siempre, yo hace 40 años que hago astrología, siempre decíamos, bueno, cuando no tenemos la fecha de concepción, ese es el momento ideal, pero no podíamos acceder a la carta. Ahora con todos los nacimientos in vitro que hay, y mucha gente que justamente, hace consulta porque, le falla. No, se puede programar, y hablemos de lo que es la programación, digo, un parto programado y un parto natural, me imagino que astrológicamente no significan lo mismo, porque una cosa es una intervención que por una cuestión de salud debe ser hecha, o igual se mide porque el tema es cuando vos entrás al mundo y dejás el vientre. ¿Cómo, digo, lo que importa es eso? Justamente te quería explicar. Bien. En primer lugar, yo tengo ahora muchas fechas de concepción, porque en algunos casos ese embrión, la persona sabe, me lo hicieron en el laboratorio y yo me saqué, no sé, a las 11 y a las 2 me dijeron que estaba. Sí, que ya había formado un embrión. Bien. Entonces uno tiene una franja de 1 hora, a veces hay gente que me ha pasado inclusive, fue tal, no sé, el 45, ponele, y ahí tenemos algo lo más cercano posible a una fecha de concepción, ¿viste? A lo sumo 1 hora, ponele, en esos casos. Y resulta que ella decía, bueno, acá ya está, con esta las cartas van a funcionar bárbaro, y resulta que cuando, ahora ya los chicos están grandes, yo tengo varios hijitos astrológicos ahí de esas consultas, pululando en el planeta, que están grandes y sigo sus vías, y resulta que funciona mejor la carta del momento de nacimiento. Bien, y ahí bien, empecé, ojo, no tengo suficiente cantidad de muestra como para sustentarlo estadísticamente. No, está bien. Pero sí, ya lo vi un montón de veces, y esto me súper sorprendió, y empecé a pensar, bueno, ¿por qué motivo es esto? Y es un poco lo que decís vos. Mi hipótesis es que cuando vos estás en el vientre de la madre, estás mediado por las energías astrológicas del cuerpo, de la propia madre y su carta natal. Exacto. ¿No? En el momento que vos nacés, estás vos solo, tu cuerpito y las energías del cosmos. Ni siquiera la gravedad, digamos, uno está en una gravidez artificial, digo, es otro tipo de condición. Absolutamente distinta, si bien por supuesto atraviesa la gravedad a través del cuerpo de la madre, pero no tiene, aquí lo que estamos hablando es de una impregnación de las energías de las ondas planetarias, que es en el momento que vos estás solo es tuyo. Hasta ese momento tu madre tenía que ver, si tu madre tenía un mal tránsito, que yo lo veo todo el tiempo en embarazos, por ejemplo, tu mamá tiene un mal tránsito cuando vos estás en la panza y por ahí tuvo riesgo de aborto, contracciones, pérdidas, ¿no? Y vos sufrís junto con ella. Pero cuando vos estás solo, ya es tu cuerpo y el cosmos. Y por supuesto, las condiciones natales, que un bebé nace con su carta natal ya conformada para siempre, pero esa carta natal no está igual todo el tiempo. No, desde ya, claro. ¿No? Esa carta natal se va activando, desactivando a medida que los tránsitos planetarios la van movilizando y se va construyendo una psiquis en el tiempo. Volviendo a esto que vos hablabas antes, cuando hablabas de la película Volver al Futuro, decías que uno de los temas era, como dijiste, que es... No sé, me da vergüenza, pero no creo que dije... No, es que yo me colgué con los temas de Volver al Futuro. ¿Cuánto importaba todo lo que había pasado antes que nosotros para nuestra condición? Exactamente. ¿Vos viste la película Corre, Lola, corre? Por supuesto. Bueno, esa película yo cuando la vi, para mí fue un flash porque era astrología pura. Si vos nacés ahora o dentro de 15 minutos, tu timing de cómo se combinan los tránsitos planetarios, más las proyecciones, etcétera, en tu carta natal, varía completamente. Entonces, por ahí, a una persona que nació ahora, cierto tipo de situaciones emergen o las desarrolla en tal año. Y la que nació, no sé, media hora después,
5 años después recién, y están combinadas distintas, entonces ya no es lo mismo. Sí. Y el desenlace es distinto. Entonces, siempre me pareció fascinante esto de la astrología, cómo marca un timing muy rico para la persona que sabe astrología. Esto de entender, mira en qué momento, cuando ni siquiera había estudiado astrología, no sé, se me despertó a hacer tal película, o tal cuadro, o tal, no sé, trabajo científico, ¿no? Espera, pero ahí nos derivamos de tema, ¿no? Porque estamos hablando de los nacimientos. No, está bien, está perfecto. Ya no sé, vamos derivando. Sí. ¿Hay algún signo que tenga más predisposición para el mundo astrológico? Esto a lo mejor suena medio Inception, pero es como la mayoría de los astrólogos son de tal signo, ¿tienen una cuestión de afinidad o pasa con todos? La verdad es que por signos no se ve tan claro eso. Sí se ve por planetas. Vos viste, nosotros podemos llegar a hacer toda una astrología sin signos y nos funciona fantástico. Perfecto. Pero si sacamos los planetas y los aspectos que se hacen entre sí, las relaciones angulares, ahí nos perdemos todo. Y lo que observamos, sí, es que hay muchos astrólogos relacionados con planetas tipo Neptuno, Urano y Saturno, sí, que tienen que ver cada uno con un abordaje distinto. La otra vez hicimos hace años ya, una estadística en el CABA de qué tránsitos tenían los alumnos nuestros cuando empezaban a estudiar y astrología, y todos pensábamos también a priori, ¿no? Manual, sí. Urano el planeta de la astrología. Cuando hacemos la estadística, hubo mayoría de Neptunos como tránsito, y la persona decía, yo empecé a estudiar astrología porque quería acceder a algo más vasto, y Neptuno tiene que ver justamente con esa unión con un todo más amplio que uno, ¿no? Con un universo sin límites. Te hago una pregunta que me ha pasado, a mí sí estadísticamente a lo largo de estos años, sí, preguntando, conociendo gente y demás. Primero, yo soy de Sagitario, jamás conocí a alguien intrascendente de Sagitario. Toda la gente que conozco de Sagitario tiene algo especial. Cuando se junta un montón, digo, no sé por qué pasa con ese signo, y después también pasa con otro signo que es Escorpio, que son medio Batman y el Joker, ¿me entendés lo que quiero decir? Es como, todo el mundo quiere ser de Sagitario, pero Sagitario quiere ser de Escorpio. Te lo hice muy berreta, típico, pero lo que voy es como hay algo de, Sagitario tiene un arma, pero no le puedes pegar con un arco y flecha a un escorpión que es muy chiquito. Pero digo, pasa algo que es como, son signos que algo tienen. O sea, yo entiendo a todos los signos, pero esos dos signos algo tienen. No sé. Es decir, a ver, hay brillantísimas personalidades que no son Escorpio Sagitario. No, seguro, ¿no? pero estoy hablando de otra cosa igual. Se generan como estereotipos de signos. Por supuesto que Sagitario es recontra amplio y siempre está buscando permanentemente conocer más. Justamente es un signo, viste, de fuego, regido por Júpiter. Es la expansión, es fuertísimo como signo, y Escorpio ni hablar, es el gran transformador. Pero a veces tenés, qué sé yo, Tauro, Virgo... No, está todo bien con todos, y no estoy diciendo evidentemente que no hay gente destacada en todos los signos, no estoy diciendo, o sea, hay algo muy horizontal en eso, todos tienen virtudes y defectos. Estoy hablando de otra cosa, de algo, no sé cómo llamarlo, porque es increíble, la gente que me he cruzado, hombres y mujeres de Sagitario, todos tenían algo, todos tenían algo, es como, no puedo explicar. Es que Sagitario tiene esa característica muy expansiva y de búsqueda, es un aventurero Sagitario. Por supuesto. Entonces se la pasa generando aventuras porque le gusta el camino. ¿Te acordás? ¿Viste lo que dicen los manuales? No es la llegada, sino el camino para Sagitario, ¿no? Entonces, sin duda, tiene muchísima intensidad. También lo tiene, por supuesto, Escorpio. Es una intensidad que no puedo, me da miedo. Escorpio, me traes ahí Escorpio, me voy corriendo para el otro lado. Me da miedo los Escorpios. Bueno, justamente porque son características completamente distintas. Uno es mutable, Sagitario mutable, y Escorpio es fijo. Es profundo, fijo y ancla. Y justamente lo que hace Escorpio es anclar lo que Sagitario no quiere anclar. Sagitario quiere seguir buscando. Y Escorpio también, es por un lado decís, pero los Sagitarios son más, tienen más humor, más resiliencia. El Escorpio se agarra de una cosa y no larga, ¿no? Y hay una diferencia en eso. Ahora, eso sí, cuando vos tenés casos de Escorpio Sagitario, y pueden integrar en el transcurso de su vida, de sus características, hacen una gesta muy, muy importante. Pero siempre requiere también esto, como todo en astrología, requiere un nivel evolutivo que trasciende lo que podemos ver desde la astrología. Hay un nivel de evolución y de búsqueda que
qué sé yo, el alma personal, digamos, ¿no? Vos podés tener un Escorpio Sagitario que se la pasa en el submundo de la mafia y conectado con un montón de gente en los extranjeros, por ejemplo, y encima le sale bien, y después tenés un Escorpio Sagitario que son creadores, cineastas, filósofos, antropólogos, ¿no? Depende el nivel evolutivo, el nivel de crianza, el nivel social, dónde y qué formación tuviste. Hay un factor que es extraastrológico. La astrología no cubre absolutamente todos los campos. Con la astrología, por ejemplo, no construimos enchufes o no construimos, no sé, la vacuna para el COVID. Pero con la astrología sí entendemos por qué este científico está avanzando muy bien o no y cuál es su ideal, cuál es su búsqueda en esto de la vacuna, ¿no? Pero sí, cada signo tiene su naturaleza distinta. Después hay gente que, por ejemplo, tiene, no sé, ponele todo en tierra y un ascendente en Sagitario, y vos le ves características muy sagitarianas, por más que tenga todo en tierra. Pero ahí combina la parte de estabilidad terrestre, de necesidad de palpar, con el viaje aventurero sagitariano, ¿no? Y la vida le presenta permanentemente cosas sagitarianas. ¿Vos qué signo dijiste que eras, Seba? ¿Qué signo era de Zodíaco? ¿Sagitario? Sagitario, ¿tu ascendente? Mi ascendente es Tauro, supuestamente. Tauro, claro, sí. Claro. Sí, que bueno, no me copa tanto, te diré. Y bueno, es que ahí tenés, mira, este es el ejemplo que estamos hablando. Es decir, la idea es poder integrar los conceptos de puro Sagitario, puro flash, creatividad, expansión, con concretar, con la solidez. Si vos repasás tu historia de vida, ¿no? Que es lo que haría cualquier persona para cuando hacemos la consulta, repasás tu historia de vida, el astrólogo te hace un timing, te dice en tal momento tal cosa, en tal momento tal otro, y la persona va diciendo, sí, tal cual, se me dio de tal manera, etcétera, etcétera. Ahí vas a ver que seguramente concretaste muchas cosas en tu vida. Y esa es la parte taurina. Sí, lo que pasa es que sí, pero súper creativo. Pero quedan en la nada. Exactamente, que queda volando, ¿viste? Entonces es fundamental, la Tierra es muy buena para que un artista baje. Lo vemos todo el tiempo con los artistas. Yo hago mucho trabajo con la parte artística, me encanta el arte en todas sus ramas. Y vos ves esto que te decía de Van Gogh, ¿no? De Jules Solar, por ejemplo. Sí. En qué momento él pinta con sus super colores y en qué momento hace sus pintas en blanco y negro, ¿no? Y ves los tantos astrológicos y ves cómo él cuando concreta sus ideas, hay siempre un Saturno que lo baja a tierra, ¿viste? Las pocas cosas que tiene, digamos, en su carta el artista de tierra las activa, porque es lo que te permite bajar esas ideas. Si no quedan en una melodía en tu cabeza, en unos colores en los sueños y punto. Por eso siempre un artista le viene bien tener cosas en algún punto en tierra. Estoy pensando, por ejemplo, mira, casos Cerati o Charly García, los dos tienen Venus en Virgo, ¿no? Venus en Virgo... Cerati era súper fanático de la astrología. Ah, mirá, sí. Y bueno, es que en general el ámbito así musical y artístico, la mayoría le encanta porque encuentra un significado muy profundo, ¿no? Sí, claro. Y los dos tienen Venus en Virgo, y cuando uno pregunta, y te fijas en los manuales, no te dicen Venus en Virgo artista. Y sin embargo tiene que ver claramente con el preciosismo, el detalle de cuando vos tocas una nota, cantás, no desafinar, tratar de ir al detalle musical de la nota exacta, ¿no? Eso es bien de Venus en Virgo. Sí, claro, si ves en los manuales de la tradición, por ejemplo, tradicionales, te dicen, no, Venus en Virgo está en mal estado celeste, y sin embargo, bueno, ellos dos fueron súper músicos, ¿no? Cualquiera que se enamoró de una virginiana lo sabe. Es una misión imposible. Claro. Después tenés, qué sé yo, los Marte en Cáncer, sí. ¿Viste? Que siempre nombramos en las clases, que en los manuales más antiguos dicen, no, está en mal estado celeste. Marte son los músculos, la acción, el deporte, sí. Y Cáncer es la sensibilidad. Entonces te dicen, no funciona bien ahí. Y tenés un Maradona y un Messi con Marte en Cáncer. Claro. Entonces, eso también habla de que tenemos que también deconstruir y resignificar y
repensar muchos de los postulados astrológicos antiguos para darles un sentido concreto y actual, ¿no? Y desmitificar lo que no funciona, no funciona, y lo que funciona fantástico, lo desarrollamos, lo ampliamos, le cargamos mayor significado, ¿no? Muchas gracias por esta charla, Alejandra. La verdad que muchos conceptos, muchas cosas muy interesantes y muy inteligentes. Así que un placer haber conversado contigo un rato. Gracias. No, por favor.